Bendiciones, saludos. Vamos hoy a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Estábamos en el último estudio, en el capítulo 4. Habíamos terminado el versículo 11 cuando finaliza este pasaje de la tentación del Señor Jesús en el desierto. Y vamos a estar continuando en ese punto. Vamos a pedirle a nuestro amado Dios, como siempre, que nos ayude y nos guíe en este tiempo de estudio de la palabra. Padre, gracias. Gracias por tu bondad y por tu misericordia, por permitirnos, Señor, conocerte. Y gracias porque a través de tu palabra nos revelas, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a entenderla, a conocerte mejor, a que tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe. Y, Señor, te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos viendo, como decíamos en el último estudio, el tema de la tentación. Y solamente unas últimas palabras para culminar esta parte. Fíjate que cuando Satanás, el diablo, tienta al Señor Jesucristo, ya vimos cómo él lo vence con el uso de la palabra de Dios, que no se pone a discutir y todo esto. Pero otra de las lecciones que podemos aprender de este pasaje es que el enemigo va a utilizar las estratagemas conocidas siempre para atacarnos y tratar de tentarnos. En ese sentido, quisiera compartirte este bosquejo que lo vas a poder tener allí en el link que está en la parte inferior del video, pero que básicamente compara la tentación de Jesús con la tentación de Eva y lo que dice 1 Juan 2:16 acerca de la fuente de las tentaciones. Busca por favor 1 Juan 2:16 y verás que dice así. 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son tres fuentes: deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Por esas tres fuentes entra la tentación. Y vamos a poner dos ejemplos: el propio ejemplo de las tentaciones del Señor Jesús y el ejemplo de Eva, la tentación original. 1 Juan 2:16 nos dice esas tres fuentes. En Génesis 3:6 vemos cómo operaron estas fuentes en Eva. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer, ¿ve? Por los ojos, los deseos de los ojos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ¿ve? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. O sea, el árbol era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne. Bueno para comer. ¿Qué hizo Satanás con el Señor Jesús en el desierto? Le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan, para satisfacer el hambre en el cuerpo, la carne. Los deseos de la carne, como dice 1 Juan 3:16, operó en Eva, operó en Jesús esa tentación. ¿Qué más sucedió en el caso de Eva? Dice, no solamente vio que era bueno para comer, sino que dijo era agradable a los ojos. ¿Ve? Los deseos de los ojos, la visión del fruto era agradable a los ojos. ¿Qué le dijo el enemigo al Señor Jesús? Le mostró todos los reinos del mundo. O sea, le mostró para que viera y los codiciara. Cosa que obviamente el Señor no hizo. Entonces, también los deseos de los ojos, como dice 1 Juan 2:16, es la segunda fuente para la tentación. Y lo tercero, la vanagloria de la vida. ¿Qué usó Satanás en el caso de Eva? Dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Hacerse sabio, hacerse superior. Eso es vanagloria de la vida. ¿Qué intentó con el Señor Jesús? Dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, le dice desde el pináculo del templo, porque claro, tratando de tocarlo en el orgullo, en el ego, se tira desde el templo y vienen los ángeles y lo sostienen y cae sin ningún daño sobre la tierra y todo el mundo, oh, este es el gran profeta, el gran hombre de Dios, y eso iba a darle gran fama, y esto sencillamente apelaba a esa vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por esas tres fuentes
intentó y logró tentar a Eva, intentó pero no logró hacer caer al Señor Jesucristo. Y esas tres fuentes igual siguen operando en el día de hoy. Y haremos bien estar atentos a ellas cuando venga a nosotros el tentador. Y algo más, algo más. Ya dijimos claramente la vez pasada que la tentación es una cosa, el pecado es otra. Si caes y cedes a la tentación, podrás caer en pecado. Pero si te sostienes como hizo el Señor Jesucristo, no vas a pecar. La tentación es una cosa, llegar al acto, el pecado como ocurrió en el caso de Eva es otra. Entonces hay un proceso. Nadie se levanta de la noche a la mañana y se convierte en ladrón. Nadie de la noche a la mañana se convierte en asesino. Nadie de la noche a la mañana se convierte en adúltero. Es un proceso. Es decir, poco a poco la persona primero va siendo tentada, luego va cediendo a la tentación hasta que cae en el pecado. No es de la noche a la mañana. Hay tres pasos en ese proceso: ver, desear y tomar. El proceso en sí es el que nos explica Santiago 1, 14 y 15, un pasaje que ya hemos leído anteriormente. En Santiago 1, 14 y 15 dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ve? Es un proceso que te lleva desde la tentación a desearlo más y hasta caer en el pecado. Hay ver, desear y tomar. Dos ejemplos para ilustrar esto. El caso propiamente de Eva, que ya lo vimos en Génesis 3. Dice en Génesis 3:6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. ¿Lo ve? Primero vio. Luego dice que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es decir, meditó en que era codiciable, que era deseable. O sea, ya vio sus propiedades, las analizó. Ahí está la parte del deseo, del estar, lo codició, de estarlo en su mente deseando. Y finalmente dice, y tomó de su fruto y comió. Ya ahí actuó, ya ahí tomó lo que no debía. Entonces, primero vio, luego lo codició o lo deseó y finalmente lo tomó. Es el mismo caso de Acán. Acán, aquel hombre, recuerden que cuando se dio la toma de Jericó, Dios había prohibido que se tomara cualquier cosa de la ciudad. Pero Acán vio aquel manto babilónico y lo tomó. Y cuando es revelado su pecado, es confrontado, y él dice en Josué 7:21, dice Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. ¿Ves? Lo primero es ver en el proceso de la tentación al pecado. Dice, un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Nuevamente el deseo, el codiciar, el anhelar aquello, darle cabida en su mente hasta desearlo. Y finalmente dice, y tomé. Vi, codicié y tomé. Es el mismo proceso que en Eva. De tal manera que cuando la tentación viene a nosotros, debemos estar advertidos que ese proceso, mientras más cabida le demos, más posibilidades hay de que nos lleve al pecado. Ver, codiciar y pecar. Es un proceso cuando ya actuamos. Entonces debemos tratar de detenernos lo antes posible. La forma eficaz de luchar contra la tentación es detenernos lo más rápido posible. Mira que Jesús no se puso a discutir con el diablo, sencillamente lo cortó de tajo con la palabra de Dios. Mientras más rápido actuemos sobre la tentación, más eficaces seremos. Es como cuando tú te paras en la cima de una montaña nevada y allá en la parte más alta coges una bola de nieve del tamaño de tu puño y la pones a rodar. En ese momento que la bola de nieve está comenzando a rodar y es tan grande como el puño de tu mano, puedes detenerla con tu mano o con tu pie. Pero si dejas que esa bola siga rodando cuesta abajo, va a ir cogiendo velocidad, va a ir cogiendo volumen, va a ir cogiendo peso y va al final, cuando llega a las faldas de la montaña, puede ser una avalancha que arrasa incluso con un pueblo, con una aldea. Así es la tentación. Mientras más demos lugar a que coja fuerza, más difícil va a ser
de ser detenida. Hay que tratar de detenerla desde el principio mismo. Por eso decían los romanos en latín tenían un principio que dice principis obsta. Principis obsta, es decir, deténlo desde el principio, páralo desde un principio, obstaculízalo desde un principio. Es lo que significa esa frase en latín. Porque mientras más rápidamente detengas la tentación, más rápidamente tendrás o más éxito tendrás en esa lucha. Por eso decía Job en Job 31.1, Job 31.1, decía Job defendiendo su integridad, que él dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de ver a una doncella? Hice pacto con mis ojos, dice. ¿Cómo habría yo de mirar a una doncella, a una virgen? Traduce Reina Valera 60. Es decir, lo está diciendo Job que él, para guardarse en integridad, prácticamente pactó con sus ojos de no posarlo sobre una mujer para desearla. Algo parecido a lo que nos dice Jesús allá en Marcos 9:47. En Marcos 9:47, ese pasaje muy conocido donde Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Claro, es una hipérbola típica del lenguaje hebreo, de exagerar una expresión para dar más énfasis, pero la idea es esa, que no permitas que tus ojos te lleven a pecar. Es decir, en la medida que tú puedas detener la tentación desde el primer instante que se posan tus ojos sobre ella, más éxito tendrás en detenerla. Mientras más cabida le des en tu mente a analizarla, a meditarla, a rumiar ese pensamiento, más difícil será de detener. Esto en cuanto a la tentación, para ya cerrar esta porción y pasar entonces a la siguiente sección, que comienza en el versículo 12 de Mateo 4. Mateo 4:12 dice así la palabra de Dios: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí es donde Jesús va a iniciar realmente su ministerio. Este pasaje que va de Mateo 4:12 al 16, Mateo 4:12 al 16, anota, es paralelo con Marcos 1:14 al 20, Marcos 1:14 al 20. Y también es paralelo con Lucas 4:14 al 15, Lucas 4:14 al 15, Lucas 5:1 al 11, Lucas 5:1 al 11 y Lucas 6:16 al 19, Lucas 6:16 al 19. Todos estos son paralelos con este pasaje de Mateo 4:12 al 16. Ahora, dice aquí, comienza hablando el Evangelio en el verso 12, que cuando Jesús oye que Juan está preso, vuelve a Galilea. Pero entre la tentación en el desierto, que termina en el versículo 11, y el inicio del ministerio en el versículo 12, la inmensa mayoría de los estudiosos consideran que hay un lapso de tiempo que Mateo no incluye en su relato y que sí lo incluye en otros evangelios, como por ejemplo el Evangelio de Juan. Tanto así que puedes anotar, y tú puedes revisar eso posteriormente, la porción que va de Juan 1:19 a 4:42, desde Juan 1:19 a 4:42, podría perfectamente caber entre Mateo 4:11 y 12. Así que eso podría estar allí incluido. Recuerda que los 4 evangelios se complementan, que son 4 personas que son inspiradas por el Espíritu Santo, que tienen información fidedigna de primera o segunda fuente, de primera o segunda mano. Algunos de ellos fueron testigos presenciales de lo que narran. En otras ocasiones entrevistaron al testigo presencial y pueden tener una veracidad absoluta, pero están enfocando sus relatos de distintos ángulos. Recuerden, Mateo se enfoca en un evangelio para hacer ver a los de su nación que Jesucristo es el Mesías. Por ejemplo, Lucas es más didáctico y trata de agrupar los milagros en un grupo, las parábolas en otro, las enseñanzas en otro, y trata de hacer un evangelio más bien didáctico para la enseñanza. De tal manera que Juan, inclusive escribiendo muchas décadas después, se enfoca en otros aspectos, de tal manera que no vamos a ver una identidad exacta entre uno y otro evangelio en cuanto a la secuencia de eventos, pero son correctos. Sencillamente hay distintos enfoques, como cuando 4 personas son testigos de un mismo hecho y lo narran desde su punto de vista sin desmeritar
uno del otro. Por eso podemos pensar que en este caso Mateo se enfoca en el ministerio directamente, habiendo puesto los antecedentes del nacimiento, el bautismo y la tentación del Señor Jesús, pasa directamente al Evangelio de Mateo, a la parte ministerial en Galilea. Porque Mateo era de Capernaum, que es donde vamos a comenzar el ministerio de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Y es allí donde él va a conocer a Jesucristo. Entonces él comienza prácticamente desde el momento que él comienza a oír de Jesús en su propia ciudad de Capernaum. En Mateo 9:9 verás que Mateo era de Capernaum, Mateo 9:9. Entonces esa parte es a partir de allí que él nos comienza a narrar el ministerio del Señor Jesús, el cual entonces lo va a narrar de primera mano, de primera fuente. Entonces por eso tenemos este posible paréntesis que podemos perfectamente complementar con los otros evangelios. Ahora bien, dice aquí que Jesús oye que Juan estaba preso y vuelve a Galilea. ¿Por qué estaba preso Juan? Juan había sido preso por Herodes Antipas, el que era tetrarca de Galilea. Cuando Herodes el Grande muere, su reino se divide en cuatro de sus hijos. Aristarco queda con Judea, Herodes Antipas queda con Galilea y Perea, Herodes Felipe con Decápolis y el otro Felipe, el otro hijo que se llamaba también Felipe, queda con Traconite y otra pequeña porción. Por eso se llaman tetrarcas, fue dividido entre cuatro. Pues bien, este Herodes era Herodes Antipas, que es el que va a estar en el tiempo que Jesucristo va a ser crucificado, que es el que va a arrestar a Juan. Eso ya lo puedes ver con más detalle en Mateo 14, 3 al 5. Mateo 14, 3 al 5 habla de ese arresto y posterior ejecución de Juan el Bautista por parte de Herodes. Todo esto ocurre porque, conforme narra Flavio Josefo en las Antigüedades de los Judíos, este historiador judío del primer siglo, Herodes Antipas se había casado con la hija del rey de Nabatea. Nabatea era ese reino que quedaba al sur del Mar Muerto y era de donde era originario Herodes el Grande. Pues bien, Herodes Antipas se había casado con la hija del rey de Nabatea. Y Herodes Felipe, su hermano, se había casado con Herodías, que a su vez era hija de Aristóbulo, otro hijo de Herodes el Grande, hermano de Herodes Felipe y de Herodes Antipas. Por tanto, Herodías era sobrina de ambos. Era hija de Aristóbulo, aquel hijo de Herodes el Grande que el propio Herodes el Grande mandó asesinar por celos de que lo quisiera sustituir. Pues bien, Herodes Antipas, en un viaje que hizo a Roma, coincidió con su hermano Herodes Felipe y su esposa Herodías, esposa y sobrina, y se enamoró de Herodías y se la quitó. Y entonces se divorcia de su esposa, la hija del rey de Nabatea, y se queda entonces con Herodías, que era la esposa de su hermano Herodes Felipe. De allí entonces el rey de Nabatea, ante esta ofensa, le hace la guerra a Herodes Antipas, pero Herodes Antipas lo derrota y ahí queda todo. Luego Juan el Bautista le reclama y le hace ver a Herodes Antipas que lo que estaba haciendo no le era lícito porque la ley prohibía que un hombre tomara a la esposa de su hermano. Luego Herodes Antipas y la propia Herodías, enojados con Juan el Bautista, llega a apresar a Juan el Bautista y finalmente lo va a ejecutar. Y lo va a hacer en la prisión de Maqueronte, que quedaba al noreste del Mar Muerto. Allá va a morir Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista, como hemos visto, va a tener un ministerio corto. Ya hablamos de eso en anteriores lecciones. Pero cumplió la labor para la cual Dios lo capacitó y lo envió. De tal manera que su ministerio no duró tanto, pero hizo la obra. Y él fue consciente de que su ministerio era un ministerio para un tiempo determinado y que después tenía que dar lugar al Mesías. Él llegó a decir en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, refiriéndose a Jesús, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese debe ser el espíritu que debe impregnar a todo siervo de Dios. Saber que nuestra labor es para que Cristo sea exaltado, para que Él lleve toda la gloria. De tal manera que cuando Dios nos usa, sencillamente demos toda la gloria al Señor.
Alguien dijo que los siervos de Dios son como las estrellas en el cielo, que en la noche se ven muy bonitas las estrellas, que cada una brillando en el cielo, pero cuando en la mañana sale el sol, todas se opacan, porque ante la luminosidad del sol, todas las estrellas palidecen. Que así debemos los creyentes vivir conscientes de que nuestra labor va a brillar, sí, pero cuando sale y se levanta el sol de justicia, todos debemos opacarnos, porque es a Él a quien debemos dar toda gloria. Juan estaba muy consciente de eso, y por eso vemos que su ministerio fue eficaz, y él estuvo consciente que llegaba su momento de salir de escena y dejar lugar al Mesías. Pues bien, llegado a este punto, leemos en el versículo 13: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí nos dice Mateo que el Señor Jesús se traslada a Galilea, pero no se va a ubicar, no se va a establecer en Nazaret, donde él había crecido, sino que dejando Nazaret se va a establecer en Capernaum, esta ciudad a orillas del mar de Galilea, por eso es marítima. Y es que Capernaum era un sitio estratégico. El nombre Capernaum, o Cafarnaum, que era el nombre original, como se pronunciaba, significa aldea de Nahum. Eso es lo que significa. Nahum, recuerdan, había un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Nahum. No sabemos si Capernaum tenía que ver con este profeta, pensamos que no, pero el significado de Capernaum o Cafarnaum es aldea de Nahum. Ahora bien, Nahum significa compasión, así que bien podría ser aldea de compasión o aldea compasiva. Perfectamente podría ser ese su nombre. El hecho es que esta ciudad, que está ubicada al norte del mar de Galilea, tenía este nombre, y es por el cual se le conoce. En este mapa que van a tener adjunto en la parte inferior del video, van a ver el ministerio del Señor Jesús en la parte de Galilea. Toda esta es la región de Galilea, la región que está al norte de Palestina. Y aquí está el mar de Galilea. Aquí al norte, prácticamente en este punto, estaba Capernaum o Cafarnaum, en este punto. Ese mapa lo pueden desplegar y lo podrán imprimir inclusive. Entonces Capernaum estaba en esa región, en el borde norte del mar de Galilea. Era muy cercana a otras poblaciones. Ese es un sitio estratégico. No por poco el Señor Jesús se estableció ahí. Desde ahí él podía desplazarse a través del mar de Galilea a muchas poblaciones que quedaban a orilla de ese mar, como Betsaida, como Magdala, de donde era María Magdalena, como a Tiberias, la misma Corazín, queda muy cerca de Cafarnaum. Todas esas eran poblaciones alrededor del mar de Galilea por el cual podía llegar navegando. Por Cafarnaum pasaba una carretera importante que venía de Damasco, pasaba por Cafarnaum y se dirigía a la costa para luego descender hasta Egipto. De tal manera que Cafarnaum era una ciudad muy bien conectada, y por eso era un sitio estratégico que el Señor podía utilizar para poder ministrar a toda Galilea. Ahí ya van a encontrar ciudades como Naín, Nazaret, Caná, todas estas ciudades donde el Señor hizo diferentes milagros, y en Capernaum en especial hizo muchos de ellos y dio grandes enseñanzas. Así que esa era la ciudad de Capernaum. Hoy en día Capernaum son ruinas. Hay una sinagoga muy bien conservada, bueno, sus ruinas, que data más bien del siglo II, no es del tiempo original de Jesucristo, pero en realidad es un sitio arqueológico. Se le conoce como Tel Hum. Es como se le conoce hoy en día a este sitio donde quedaba Capernaum, Tel Hum. Y este lugar, pues, es el que el Señor Jesucristo va a elegir para establecer allí su base de operaciones, donde va a conseguir la mayoría de sus discípulos y donde va a estar ministrando en sus inicios. Por eso dice que, dice en el verso 13, que se habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, porque en este lugar donde estaba Capernaum perteneció en sus orígenes, cuando se dio la distribución de la tierra prometida, cuando con Josué se logró conquistar, la tribu de Neftalí fue la que ocupó esta región donde se asentaba Capernaum.
Así que esta es la región en la cual va a iniciar el Señor Jesús su ministerio. Y dice allí, en el versículo 14, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y dice el 15, tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nuevamente, Mateo exponiendo profecías del Antiguo Testamento, en este caso Isaías 9, 1 al 2, cumpliéndose en Jesucristo como el Mesías. A lo largo de todo el Evangelio de Mateo hemos estado encontrando y seguimos encontrando profecías que Mateo muestra cómo se cumplen en Jesucristo y su ministerio, profecías del Antiguo Testamento que aludían al Mesías. Este otro material, que también lo pueden accesar con un link debajo del video, nos muestra 15 profecías del Antiguo Testamento que Mateo las demuestra como cumplidas en Jesucristo y su ministerio. Su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, la ida y regreso de Egipto, la muerte de los inocentes, el que sería llamado Nazareno, que sería precedido por un mensajero, su ministerio en Galilea, que es la que acabamos de ver, nuevamente que sería precedido por un mensajero, el siervo humilde y amado de Dios, que no sería comprendido, que hablaría en parábolas, que habría religiosidad falsa de parte de los judíos hacia él, que su entrada sobre un asno en Jerusalén, que sería rechazado por las autoridades judías y que sería exaltado a la diestra del Padre. Todas estas profecías que aquí están listadas, su sitio en el Antiguo Testamento, según Mateo, se cumplen en Jesucristo. Y estos son materiales que puedes también obtener ahí en el link. De tal manera que en Mateo vamos a ver la importancia que tiene la profecía mesiánica cumplida en Jesucristo, porque a Mateo le interesa hacer ver a su pueblo, a los judíos, que Jesucristo es el Mesías prometido, es el Señor de Israel. Y esta profecía de Isaías 9, 1 al 2 tiene que ver con el tiempo en que el reino del norte fue invadido por los asirios. Isaías 9, 1 al 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía de Isaías 9, 1 y 2 tiene que ver con el tiempo en que reinaba Acaz en el sur y Peca en el reino del norte. Acaz en el reino del sur y Peca en el reino del norte, y el reino del norte va a ser invadido por los asirios, y eso va a ser como una sombra de muerte que cae sobre esa región del norte de Galilea. Pero el profeta es usado por Dios para decirle, no será para siempre, vendrá la luz. Y acá Mateo lo aplica al Señor Jesucristo en su llegada a esta región trayendo la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, según él mismo dice en Juan 8:12. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Él trajo la luz, así como el profeta había dicho que ocurriría con la región de Galilea. El contexto de esa profecía que ya te mencioné fue en el tiempo de rey Peca en el norte y rey Acaz en el sur. Anótalo y puedes revisarlo. Son los siguientes pasajes: Isaías 7:1, Isaías 7:1, Segundo de Reyes 15, 27 y 29, Segundo de Reyes 15, 27 y 29, y Segundo de Reyes 16:1. Segundo de Reyes 16:1 es el contexto de esa profecía. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, esperando que podamos seguir estudiando la palabra y pudiendo nutrirnos de ella para crecer y caminar en las sendas de nuestro amado Maestro y Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez, que el Señor te siga bendiciendo ricamente.